Bueno, amigos, más de la mitad de Puerto Rico bajo algún nivel de sequía y esto empeora rápidamente. ¿Cómo se está trabajando este asunto? Hoy lo vamos a discutir. Bueno, y mientras la policía sigue buscando al sospechoso de haberle quitado la vida a una joven madre, salen a relucir más detalles de por qué este sujeto estaba en la libre comunidad y no cumpliendo una condena de 69 años de cárcel. También nos visita el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Comenzamos a jugar pelota dura. Lamentablemente empeora la condición de sequía. Por lo menos en mi casa no hay cisterna. Nosotros no tenemos agua básicamente desde el año pasado, en junio. No tenemos nada, ningún tipo de presión. Me parece insólito. Ni tan siquiera nosotros vivimos en un país tercermundista. Nadie está preparado. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato el equipo que me acompaña esta noche, Denis Pérez, Jorge Colbert, saludos a ambos. Buenas noches Laisa, a Jorge y a Puerto Rico. Buenas noches a ambas, al pueblo de Puerto Rico y a nuestros invitados. Preocupa la sequía. Sí. Y recordemos lo que vivimos hace aproximadamente 10 años, que fue fuerte y los expertos indican que esto que estamos viviendo y que continuaremos viviendo por las próximas semanas, meses, pudiese ser peor. Sí. Así que hay que estar pendiente. De hecho, vamos a recordar lo que vivimos hace aproximadamente 10 años. Margarita Ponte preparó la historia. El lamento borincano desde hace meses está prácticamente centrado en la crisis que atravesamos en Puerto Rico con el agua. Cientos de miles padecemos interrupciones y falta del servicio constantemente. Y si eso es así ya, la situación va a empeorar porque nuestros días están secos y la lluvia no siempre cae donde se necesita. Vamos hacia atrás, a nuestra historia reciente. En la década de los 60 se experimentaron años de sequía, por lo que se construyó la planta de los filtros, el embalse La Plata. En la década de los 90 nos azotó una sequía tan severa que surgió la propuesta del superacueducto para resolver el problema del agua en San Juan y la zona metropolitana. Pero en el 2014 nos sorprendió otro periodo seco y de ahí el embalse Carraízo. Ahora demos un salto al 2026 y sin estar sumergidos en una sequía total, múltiples municipios sufren la escasez del líquido. A usted y a mí nos toca no malgastar el agua, pero a la autoridad de acueductos le toca asegurarse de dar mantenimiento y mejorar la infraestructura. Nuestros ojos están sobre ustedes. Bueno, y aquí tenemos la imagen de cómo se presenta la isla ahora mismo. Los colores más intensos, pues es donde está la sequía más intensa, pero ven que prácticamente el 60% de Puerto Rico está bajo algún nivel de sequía en estos momentos. Y esto ha cambiado rápidamente en las pasadas semanas. Tenemos representación del gobierno, tenemos expertos en el tema y tenemos también un alcalde para analizar toda esta situación. Arturo Garfer, secretario del Departamento de Seguridad Pública, también Carl Soderberg, ecólogo y exdirector de la Agencia de Protección Ambiental, y el licenciado Cristian Cortés, alcalde de Aguada. Gracias a los tres por estar acá. Muy buenas noches. Soderberg, quiero empezar con usted, ¿verdad? Porque es un tema técnico. La sequía puede ser peor que la que hemos experimentado en años anteriores. Definitivamente los climatólogos están indicando que vamos a tener un super El Niño, que va a significar que esto que estamos viendo ahora, esto es el principio. Exacto. Vamos a tener el golpe fuerte en octubre y noviembre, que son los meses cuando recibimos la mayor lluvia después de mayo. Y ya empezamos mal en mayo porque recibimos la mitad de lo normal. Así que yo creo que mi exhortación es que nos tenemos que preparar para lo peor, esperando que pase algo tipo de positivo. milagro que nos salve, sí. Pero nos tenemos que preparar. ¿Y por qué trajo una china? Sí, porque yo quería indicar que la clave de una alternativa con acueducto es que acueducto produce el equivalente de esta china en agua, pero solamente recibimos esta mitad. La clave es rescatar esta otra mitad de agua que se pierde. Y yo lo que digo es que de aquí a octubre no es mucho tiempo, porque
tengo que aprovechar la oportunidad para decir que recomendaciones sobre agua están en la legislatura desde hace 2 años y medio y no se ha hecho nada. Pues lo que nos queda es poco, pero sí yo creo que de esta mitad que se está perdiendo podemos rescatar hasta un 15% de aquí a octubre y eso puede paliar la situación. Soderbergh, yo le he visto a usted en varias entrevistas anticipando que esto iba a ocurrir, que venía para Puerto Rico una gran sequía. No le hicieron mucho caso al parecer porque no sé, yo no vi nada en concreto, ¿verdad? Y ahora usted me dice que hay algo en la legislatura, pero ¿qué es exactamente? Bueno, es el famoso plan de cambio climático que tiene una sección de recursos hídricos y que anticipaba este tipo de sequía. Y que de hecho indica que vamos a tener menos lluvia, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las Antillas. Exacto. Y yo lo que quiero decirle a los que nos ven es que no entremos en pánico porque hay unas soluciones para atender esa situación. Quisiera entrar con Garfer. Garfer, a nivel de gobierno, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina con que sea una crisis, ¿verdad? Lo que estamos viviendo a nivel de sequía, que no es un problema que controla el gobierno, pero sí puede atenderlo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están los preparativos para eso? Sí, nosotros obviamente pues estamos mirando pues las fases ahora mismo, la fase D2 que está en el sudoeste de la isla, la fase D1 que está en el este, área metropolitana, y eso lo vamos monitoreando para saber dónde es que nosotros tenemos que poner los activos para apoyar las diferentes pues la sequía y las diferentes interrupciones que están programadas. Tanto el DCP y sus activos como la Guardia Nacional de Puerto Rico y se han movilizado para atender el tema en conjunto con los municipios, así que nosotros tenemos un plan. Pero reconocen la gravedad de la situación. Reconocemos la situación en que nos encontramos y estamos ejecutando lo que existe en una orden ejecutiva. Tanto el presidente de la AAA y este servidor, pues nos encargamos en el caso reciente de tomar las decisiones conjuntas en cómo bregar ciertas sequías y situaciones en el área. Una pregunta, en esa orden ejecutiva, presumo que la firmó la señora gobernadora, hay una determinación, una declaración de emergencia, y la hago por la siguiente pregunta. Hoy tuvimos varias comunidades comunicándose que primero los precios del agua no están controlados y segundo que los camiones para llenar cisternas privadas que se estaban pagando a 350, hoy estaban cobrándolos a $1,000. El mismo camión cisterna privado, la misma cantidad de agua lo están triplicando. Y aparentemente DACO no tiene herramientas o no sé si en la declaración en la orden ejecutiva se ha establecido un control de precios o un monitoreo de DACO, porque esto no solamente en términos de agua, es el bolsillo también que se afecta de la ciudadanía. Eso está, o sea, el monitoreo del agua y que el agua pues no salga. Pero hay congelación de precios y hay DACO va a estar pendiente a estos aumentos desmedidos de los servicios. Yo entiendo que DACO ha estado pendiente a ello. Creo que estos son unas circunstancias aisladas que yo con mucho gusto se lo puedo dejar saber al director y dejarle saber al secretario de DACO. Alcalde, esto ha representado, ¿verdad?, el problema del agua en general y ahora con la sequía, millones de dólares para los alcaldes, ¿verdad?, atender la situación en los municipios. Y se da en un momento en el cual los presupuestos municipales están cada vez más comprometidos. Los municipios reciben cada vez menos ingresos, pero están resolviendo problemas del gobierno estatal de cada vez de forma más frecuente. El tema del agua hoy es un tema que el pueblo lo está discutiendo a nivel de todo Puerto Rico, pero le quiero dejar saber, en el área oeste, cada vez que cae un aguacero, mi pueblo, por ejemplo, Aguada, se queda sin agua 3 días por problemas en la toma del río Culebrina. O sea, cada municipio tiene su problema particular y tenemos presupuestos muy limitados y queremos ayudar a los demás municipios porque en la colaboración es que está el trabajo en equipo de los gobiernos municipales, pero estamos de manos atadas. ¿Y tienen una autoridad responsiva? Pues mira, en el caso de mi municipio sí contestan, pero no se trata de que contesten, se trata de que los problemas se resuelvan de raíz. Y el problema, por ejemplo, que nosotros lidiamos en el municipio de Aguada, y que no es solamente el municipio de Aguada, es Moca, es Aguadilla, es Rincón, por ponerte un ejemplo, es con la toma del Culebrinas, del río Culebrinas, que esa toma cada vez que llueve se tapa. Pues hay un proyecto allí de cerca de $100 millones, pero seguimos teniendo el problema, seguimos teniendo las circunstancias. Eso significa
sin contar lo que está pasando a nivel de todo el país con el tema del agua. En el caso del municipio de Aguada, nosotros hemos tenido que tener hasta acueductos comunitarios para poder suplirle de forma recurrente agua a la gente, a los lugares altos. Y yo sé que esa es la realidad de múltiples municipios a lo largo de Puerto Rico. De hecho, hicimos un acercamiento, ¿verdad?, a la Federación de Alcaldes, reconociendo que usted está aquí, pero con la Federación no tuvimos éxito en el sentido de que pudieran llegar para hablar sobre el particular, pero sabemos que la situación que se vive en sus municipios la comparten muchos otros. Yo quería regresar un poco a lo que dijo el profesor Soderberg sobre el asunto del acueducto, la pérdida de agua. Estaba viendo el informe de ayer, precisamente presentamos el último informe de plan fiscal de la autoridad. Y es muy cierto lo que usted dice, hay una gran cantidad de agua que se pierde, no todo en salidero, hay otras situaciones de pérdida, de falta de cobros y del propio sistema. Cuando usted dice que de aquí a octubre hay ese espacio para recuperar el 15%, ¿en qué usted les recomendaría a la autoridad que dedique tiempo y recursos para lograr recuperar ese % que nos pueda ayudar a paliar esta situación? En la tubería grande. ¿Okay? Porque ahí es donde hay la mayor pérdida. Okay. Se le dé esa prioridad y yo estoy seguro que van a obtener esa reducción ahí. Sabemos, secretario, si esas evaluaciones, la infraestructura, particularmente en ese tipo de tuberías, se está haciendo para lograr atenderla de aquí a... Yo tendría que deferir eso al presidente de la AAA, pero tengo que asumir que esas evaluaciones se han hecho. Yo sé que las inversiones masivas que se está haciendo hoy en día por parte de la administración de nuestra gobernadora va dirigido, ¿no?, a corregir problemas sistemáticos de toda la AAA y de todos los acueductos por 60 años. Y estamos en eso ahora mismo. El Fondo de Emergencia tiene 1.400 millones. ¿Le han dado dinero a los alcaldes para ayudar a llevar agua a las comunidades? ¿Se ha podido activar, sacar dinero del Fondo de Emergencia? Nosotros con los alcaldes estamos procesando los 113 a través de manejo de emergencia. Y nosotros hemos llevado cajas de agua, hemos llevado camiones de FEMA de 6.000 galones cada uno a diferentes municipios y hemos activado a los bomberos también con agua no potable, porque esas cisternas son de agua no potable, pero con esa agua todavía puedes hacer ciertas quehaceres en el hogar. Yo quiero puntualizar un poco con el tema de los camiones de los 6.000 galones. Los municipios necesitan camiones pequeños que llenen cisternas y que vayan a las casas de la gente a llenarle la cisterna de la gente. Porque muchas veces, y sucede en mi pueblo, nos ponen camiones grandes para decir que hicieron algo, pero no resuelve el problema porque la gente no puede acceder al servicio, porque la gente necesita que le llenen la cisterna de agua. Su casa. Así que es importante que esos camiones pequeños son los camiones que llegan a las comunidades, que se suplan esos camiones. Esta situación al parecer va a continuar, así que continuaremos brevemente. Yo pido que se atiendan a los pacientes de diálisis. No, definitivo. Porque con María muchos perecieron, no por falta de luz, pero por falta de agua. Y si hacemos un inventario y sabemos a dónde llevarlos para que reciban ese tratamiento, salvamos vidas. Gracias a los tres por estar acá. Se nos acaba el tiempo. Obviamente estaremos bien pendientes a todo lo que ocurra en cuanto a la sequía en la isla. Hacemos una pausa, regresamos en breve, pero hay temas calientes, Margarita. Así es, Laisa, 6 años en la libre comunidad cuando debía estar preso. ¿Quién es el culpable de dejar criminales en la calle? Nosotros lo analizamos en solo minutos. ¿Y cuál es el futuro del servicio de salud aquí en la isla? El compañero Jorge Colbert nos cuenta en Lo que no te dicen. Y está con nosotros aquí justamente el alcalde de la ciudad capital. Bienvenido, Miguel Romero, gracias por estar aquí. Nos trae, eso dicen, buenas noticias para todos nosotros. ¿Eso es verdad que son buenas? Claro, dentro de todo hay buenas noticias siempre. Pues usted quédese bien pendiente, que él nos habla de todo en breve. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Bueno, la salud siempre es un tema importante y hoy Jorge Colbert nos trae unos datos que van a sorprender. Adelante, Jorge. Así es, Laisa, vamos a hablar del tema de salud, pero antes tenemos una noticia que ha salido hace unos minutos atrás y es que se ha hecho público 2 declaraciones juradas sometidas por el licenciado Sebastián Nerón, el pasado secretario del Departamento de Desarrollo Económico al Senado de Puerto Rico, y el licenciado Ernesto Saya, que también trabajó en el Departamento de Desarrollo Económico, también bajo juramento, y hacen ambos unas alegaciones muy serias. Nosotros tenemos los documentos aquí, los hemos podido
podemos imprimir y lo hemos podido leer de manera inicial. Pero para que tengan una idea de la cantidad de páginas de las alegaciones bajo juramento, estamos hablando, y estos son alegaciones, y lo quiero aclarar de esa manera. En el caso del licenciado Sebastián Nerón, su documento, su declaración jurada tiene 59 páginas, 58 páginas, y tiene 225 alegaciones bajo juramento con fechas, con nombres, con incidentes. Además, hay una segunda declaración jurada del licenciado Ernesto Saya que tiene 18 páginas y 41 alegaciones. Así que hay básicamente casi entre ambos, yo diría básicamente casi 270 alegaciones. Entre los documentos que pudimos ver y que mañana vamos a estar analizando próximamente, hay fechas, nombres, detalles de reuniones, hay referidos a intervenciones indebidas, alegaciones, hay alegaciones de falsificación de documentos, hay alegaciones de falsificación de firma y de alteración de documentos oficiales. Son señalamientos muy serios, ya están bajo juramento, que era uno de los señalamientos que se había hecho, y obviamente nosotros cuando tengamos la oportunidad de leerlo, examinarlo con detenimiento, le haremos una presentación completa sobre estas alegaciones que se han hecho. Pero vamos a hablar de salud. En las próximas semanas, el famoso CDC de Atlanta, es decir, el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, todos los años hace un estudio en Puerto Rico y en todos los estados sobre la evaluación de las condiciones de salud y los riesgos para la ciudadanía. Este es un informe que también está haciendo la firma de estudios técnicos y le agradecemos que están colaborando con nuestro programa. Y hay noticias buenas y noticias no tan buenas, pero básicamente nosotros del informe que pudimos ver y del adelanto del informe le podemos señalar que en las noticias buenas, y esto obviamente se trata del comportamiento de los ciudadanos, de ustedes y de los que estamos acá en el estudio. Primero, las mujeres se están cuidando más que los hombres, por eso tienen una expectativa más alta. Particularmente también en el caso de Puerto Rico, 96% de la población tiene algún tipo de plan médico, ya sea público o privado, es decir, hay una cubierta médica. Ese por ciento supera a Estados Unidos, que está más o menos en el 93-94%. Además, ha habido un incremento positivo de pruebas de HIV, que eso ha sido unas campañas de información muy exitosas. También, noticias positivas que recoge el informe, ha habido reducción leve en el consumo del tabaco. Aquí tengo que mencionar y agradecerle siempre al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que fue el que hizo la ley para prohibir que se fume en lugares públicos y privados, y ahí están los resultados. Y las pruebas de mamografías en las mujeres, que ha aumentado significativamente, y por lo tanto, al ser medidas de prevención, reduce la posibilidad de este tipo de cáncer. ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Dónde el informe dice que estamos, mire, tenemos que movernos rápidamente? Aumentos en diabetes, alta presión, colesterol alto. En estas tres nada más básicamente son asuntos de conducta, ¿verdad? Alta tasa de ciertos tipos de cáncer, depresión, salud mental. Señores, tenemos que dedicarle tiempo a la salud mental y recursos, alto consumo de alcohol, baja actividad física, y hay una merma, esto es importante, en la vacunación de adultos. Obviamente hay gente que tiene reservas con las vacunas y se respeta, pero en caso del COVID y de la influenza ha habido una reducción. La gente no se está vacunando pensando que ya esto se superó, y esa no es la realidad. De ese informe que lo hace la CDC y la firma de estudios técnicos, ¿qué podemos aprender y qué podemos sacar y qué debemos entonces dedicar tiempo? Causas principales sobre la salud particularmente, señores. Prácticamente todas las causas de estas condiciones negativas que tiene Puerto Rico se debe, ¿sabe qué? Al comportamiento, a nuestras conductas y al consumo. Nosotros somos lo que hacemos y lo que comemos. Así que aquí no hay excusa que se es culpa del gobierno, que se es culpa del sector privado. No. El mejor médico es usted mismo. Si usted no se dedica a cuidar su cuerpo, a cuidar su mente, a alimentarse correctamente, ahí están los resultados. El otro elemento importante en esa conclusión que nosotros hacemos de este estudio, los hábitos alimenticios, la ausencia de rutinas de ejercicio, que en ese sentido el Departamento de Recreación y Deporte ha sido muy enfático. Los médicos atienden lo que nosotros provocamos en nuestro cuerpo, señores. Y eso es importante porque este informe hace un énfasis muy particular a lo que tiene que ver con la prevención. Y por último, ¿qué recomendamos y que va a ser parte de este proceso de educación con este informe? Dietas y pruebas de prevención. Hay que bajar el estrés, que hace mucho daño, sobre todo para las personas con cáncer. Visite regularmente a su médico y mire, dedíquele tiempo a su salud, porque como señalé, el mejor médico suyo es usted mismo.
Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Así que, mire, a mover el esqueleto. Hay uno aquí que mueve el esqueleto, se le nota. Miguel Romero, el alcalde de San Juan, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Llega contento porque viene con buenas noticias, ¿correcto? Así es. Tuvimos hace menos de 24 horas aproximadamente, una noticia de la casa acreditadora Fitch, una de las principales casas acreditadoras del mundo que evalúa la condición financiera de entidades gubernamentales, y por primera vez en 12 años a una entidad del gobierno en Puerto Rico, un municipio, en el caso de la ciudad capital de San Juan, se le otorgó una clasificación crediticia de BBB positivo, perspectiva estable, que para el ciudadano, en arroba habichuela, dinero que se toma prestado a menos interés, menos recursos para tener que pagar la deuda y más recursos para atender servicios a la ciudadanía. Y alcalde, si yo le pregunto, ¿cómo a una familia de San Juan esto le ayuda? Bueno, que ahora, por ejemplo, la deuda refinanciada del municipio de San Juan genera ahorros de 84 millones de dólares. Eso ayuda a que el municipio atienda crisis de agua. Nosotros, a familias vulnerables, podamos ayudarlos con cisternas, más policías en la calle, más equipo, aceras, repavimentación de calles. Todo ese dinero que nos ahorramos en deuda se traduce en servicio a la ciudadanía. Y en adición, los proyectos millonarios, que son los proyectos que el gobierno utiliza, mecanismos financieros como lo son las emisiones de bonos, que son proyectos de cientos de millones de dólares, tenemos acceso a mejores intereses. Por ejemplo, las deudas del municipio de San Juan de las últimas emisiones de bonos están entre el 8.5 al 9.5%. En el refinanciamiento logramos una baja al 6.35%, bajamos 9 millones de pesos anuales en el pago de deuda, y en la emisión de bonos tenemos una emisión asegurada y validada por Fitch de 5.35%. Yo creo que, ¿verdad?, son excelentes noticias y es el camino real para salir, ¿verdad?, de la quiebra, de todo lo que tiene que ver con promesas, regresar al mercado financiero. ¿Están las finanzas entonces saludables del municipio de San Juan? No lo digo yo. Lo acredita Fitch, que evaluó que tenemos 5 años consecutivos desde que yo asumí la alcaldía de San Juan en superávit, que hay controles financios, que hay reserva, que hay capacidad de pago y que el municipio se está corriendo como debe ser. Y eso significaría también que las necesidades de los sanjuaneros están atendidas. Claro, eso ayuda también a atenderlas mejor. Por ejemplo, nosotros tener una emisión de bonos de 123.5 millones de dólares aseguran que, por ejemplo, los quirófanos del hospital municipal estén en buenas condiciones, estén remodelados, que tengamos un área de hematología y oncología adecuada para pacientes que requieren hospitalizaciones amplias, que tengamos una nueva escuela, que es de United School of San Juan, que la mitad de la matrícula son estudiantes de educación especial que reciben un modelo educativo exitoso, que el Parque Luis Muñoz Rivera pueda ser atendido. Es la primera vez en la historia reciente en Puerto Rico que es una emisión de bonos que el 100% de los fondos son para mejoras de capital, para proyectos, ni un solo centavo es para gastos operacionales, e incluso la ordenanza que se aprobó para autorizar la emisión establece en la página 6, en la versión en español, y en la 7, en la versión en inglés, cada uno de los proyectos y las cantidades que se van a estar utilizando para desarrollar con esta emisión de bonos. Jorge. Queremos mover de tema. El intercambio de acusaciones, de declaraciones juradas, de señalamientos de corrupción, de lado y lado, todos vienen de funcionarios de esta administración. Aquí no es la minoría, aquí no es la prensa, aquí no son los analistas, son ellos mismos. Y esto evidentemente levanta un cuestionamiento sobre el desempeño de esta administración del Partido Nuevo Progresista. Le pregunto, ya llegó el momento en donde la estructura del PNP debe de jamaquear el palo y pedir orden y pedir que se tomen las medidas que se tengan que tomar. El país está secuestrado con este intercambio, este tira y jala de acusaciones de corrupción, porque no es otra cosa. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, yo creo que el hecho de que sean personas del mismo partido que estén haciendo los señalamientos, yo creo que tienes que verlo de un lado positivo. Primero, que no se están escondiendo las cosas, que el hecho de que alguien sea PNP y que algo ocurra dentro del PNP, que de por sí, pues por eso lo van a tapar. Así que yo creo que por ese lado yo tengo que reconocer que hay personas que están haciendo lo correcto. Segundo, me parece, como yo he dicho antes, que hay que canalizar esto por los métodos investigativos, como por ejemplo los referidos que se hicieron a través del Departamento de Justicia y a través de unas querellas al panel del fiscal especial independiente. Ahora bien, el proceso político es distinto y yo siento, por lo que yo veo y por lo que recibo de la ciudadanía y de los afiliados a mi partido, que todas estas cosas que están ocurriendo van a tener efecto en el futuro. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cómo incide, verdad, en la participación electoral? Si hay primaria, si no hay primaria, en la viabilidad política de cualquier candidato, pues ciertamente está por verse. Pero de que incide, pues por supuesto, claro que sí. ¿El efecto podría ser que el PNP pierda? Bueno, yo
pienso que el efecto puede ser cualquiera, es amplio, ¿verdad? Claro, eso podría ocurrir en términos de que afecte electoralmente. Nuevamente, también va a tener que ver en cómo el tema se maneja. Por ejemplo, si de momento hay todas estas alegaciones y hay unos resultados de una investigación que no están legitimizados, ¿verdad? Que no es un proceso serio, que alguien haga un señalamiento y se entienda que no es un proceso serio, pues claro que afecta aún más las posibilidades. Pero nuevamente, lamentablemente en el espectro político, tú tienes que esperar que el proceso investigativo termine y culmine y ver cuáles son las consecuencias. Ahora mismo no le preocupa. Bueno, no, me preocupa, claro que me preocupa. Primero porque me preocupa no por el resultado final, me preocupa porque afecta la gobernabilidad. Afecta, por ejemplo, la canalización de ciertos proyectos, que el Ejecutivo y el Legislativo se puedan sentar para darle punto final a proyectos como la reforma de permisos, a tener una reforma contributiva verdadera, real, planificada, pensada, trabajada en armonía, como ocurre, ¿verdad?, con las diferencias que siempre se dan entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero que pueda haber esa unidad. Yo creo que sí, por ese lado, toda esta discusión sí afecta, porque hay unos canales de comunicación, ¿verdad? No podemos ser aquí tampoco pecar de inocentes que se afectan con todo esto. Gracias, alcalde. Gracias por estar acá. Y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, amigos, hacemos una pausa. A regreso, 6 años en la libre comunidad y debía estar preso. ¿Quién es el culpable de dejar a criminales en la calle? Lo analizamos luego de la pausa. Bueno, amigos, seguimos jugando Pelota Dura y vamos a entrar a un tema que nos mantiene indignados cada vez que conocemos más sobre lo que ocurrió. Durante 6 años estuvo en la libre comunidad por un error administrativo. ¿Y qué pasó? Que el mes pasado supuestamente mató a una joven madre. Veamos el resumen que preparó Denis Pérez. Una investigación de Jugando Pelota Dura provocó que el Poder Judicial revisara preliminarmente el expediente de Jonathan González Corporán, sospechoso de asesinar hace unos días a una joven de 23 años en Mayagüez. Y la revisión provocó que después de 6 largos años se iniciara hoy una investigación en la rama judicial. La razón: se encontró que el Tribunal Supremo reinstaló en 2019 una sentencia de 69 años de prisión contra el hombre, pero no aparece identificada una orden para que se ejecutara esa condena y se exigiera su regreso a prisión. Increíblemente, no aparece en el expediente. Un poco de historia. El hombre fue sentenciado un 28 de octubre del 2016 por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. En el 2018, el apelativo revocó esa sentencia, lo que llevó a la entonces jueza María Negrón García a ordenar su excarcelación. El caso llegó al Supremo, que el 19 de diciembre del 2019 revocó la decisión de apelaciones y reinstaló las condenas originales que nunca se diligenciaron. Una orden de arresto finalmente fue emitida el 18 de junio del 2026. Tras la solicitud de información de Jugando Pelota Dura, el Poder Judicial anunció que tomará las acciones correspondientes una vez finalice la investigación. Mientras tanto, González Corporán permanece prófugo y es buscado como presunto sospechoso del feminicidio de Carolyn Michelle Morales Ramos. La investigación ahora busca responder una pregunta: ¿qué ocurrió entre la decisión del Tribunal Supremo y la ejecución de esa sentencia en el Tribunal de Primera Instancia? ¿Dónde se perdió el mandato que pudo haber evitado que un hombre condenado a 69 años de prisión estuviera en libertad y presuntamente matara a una mujer? Y respectivo de lo que revele la investigación del Poder Judicial, en este caso, la falla es imperdonable y ya costó una vida. Imperdonable, irreparable, 2 menores de 5 y 2 años huérfanos de madre. Licenciado John Mercado se encuentra con nosotros, también el licenciado José Lozada y el licenciado Peter Díaz. Gracias a los 3. Gracias por la invitación. Bueno, ¿dónde estuvo el fallo en el expediente? Según se desprende, ¿verdad?, de la información que nos trae Denise, no hubo esa orden del Tribunal Supremo, ¿verdad?, para ejecutar esa orden de arresto. Bueno, una vez el Tribunal Supremo revoca el dictamen emitido por el Tribunal Apelativo, alguien, y lo manda a primera instancia, eso no ocurre automático, ocurren unas cosas de forma procesal. Está bien, pero no 6 años. Claro, pero es que este no es el único caso. Yo te apuesto a ti lo que tú quieras, pesos a morisqueta, que en Puerto Rico hay decenas y decenas de casos así.
Es la sentencia. Eso es terrible. Eso es horrible lo que usted está diciendo. No sirve. Claro, las sentencias no se ejecutan de forma automática. Pero es un 6 años. papel. Alguien tiene que llevarlas al tribunal para que se Pero, licenciado, pero si hay sistemas electrónicos, como usted me va a decir, si mismo la administración de tribunales tramita casos y hasta ley 54 querella de manera electrónica, ¿cómo que una orden del tribunal de que restituir una pena hay que esperar 6 años? Es algo normal. Esta orden le va a llegar a las partes del caso, al procurador general, al fiscal que vio el caso, al abogado que llevó el caso, al tribunal de primera instancia. Esa orden llega de manera electrónica a todos. ¿Y qué pasó? Le toca a ese que recibe la orden, que es el tribunal, decir: ok, el Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones y ordenó encarcelar a esta persona porque el Tribunal de Apelaciones fue el que lo absorbió, reinstaló al de primera instancia. Primera instancia recibe esa sentencia del Tribunal Supremo y ese tribunal tenía que ejecutar inmediatamente esa sentencia y decir: búsquenlo e ingrésenlo. Y ahí hubo el fallo. Tiene que haber un mandato. Licenciado Peter Díaz, habíamos conversado sobre este caso, ¿verdad? Y usted había explicado que sí se podía tomar quizás hasta un año, pero aquí vemos que hubo un error. Aquí yo entiendo que quien falló fue la Fiscalía, porque si la Fiscalía llevó un recurso de cercioraria al Tribunal Supremo pidiendo que revocara la decisión del apelativo y recibió la decisión del Tribunal Supremo, inmediatamente la Fiscalía de Mayagüez tenía que notificar mediante moción al tribunal y pedir la orden de arresto contra este caballero. Del 2019 diciembre a junio del 2020 se tardó el mandato. Eso no significa que la Fiscalía no hubiese recibido antes esa decisión. Porque si a mí me dieron 69 años de cárcel y yo tengo desde diciembre hasta junio para decidir si me quedo en Puerto Rico o si me escapo, ¿qué voy a hacer? Pero el Poder Judicial no es de investigarse a sí mismo, ¿verdad? No es muy amigo de eso. Y sin embargo, en este caso han dicho que se van a investigar, que lo van a investigar. No, es que aquí hay serias violaciones. Vamos a empezar por un caso que se radica en el 2011 y el juicio se ve en el 2016. 5 años para verse un juicio para empezar de droga y posesión de armas y municiones. Eso, vamos a empezar por ahí. Segundo, cuando lo revoque el apelativo, van al Supremo, ahí se entiende que el hombre quede en la libre comunidad, pero luego de eso, estamos hablando de que esa decisión baja en diciembre del 2019. O sea, y el mandato llega en junio del 2020. Correcto. Tal vez debamos legislar para que las decisiones del Tribunal de Primera Instancia sean automáticas. Sean tan pronto reciban la sentencia y no cuando reciban el mandato, porque el mandato depende de otras cosas, y es que depende de que pueden haber mociones de reconsideración, pueden haber otras cosas, y no es hasta que está completamente maduro el caso que envían el mandato. Peter lo que estaba diciendo es precisamente lo que yo dije, que esto es de índole procesal, que necesitábamos un mandato. Lo que pasa es que lo hice de una manera muy articulada, pero aquí el problema es de voluntad. Mira, hay una máxima en derecho que dice: el peso de la prueba lo tiene aquella parte que resultaría vencida de no ofrecer prueba alguna. Chicos, si la Fiscalía tenía tanto interés, el procurador llevaron este caso al Supremo, una vez baja la decisión del Supremo, tenían que llevarlo al Tribunal de Primera Instancia, como dice el fiscal Lozada. Pero una pregunta. ¿Este Tribunal de Primera Instancia en qué distrito? Mayagüez. Tribunal de Mayagüez. Ok. Me decía el juez Irán Sánchez aquí el otro día que el famoso mandato es un papel. Es un papel. Es un papel. Pero hace falta. Está bien, pero, o sea, de aquí, del Tribunal Supremo de Mayagüez es hora y 45. ¿Usted me quiere decir, digo, si es cuestión de entregar un papel? Porque decía el juez Irán Sánchez que eso era antes porque los expedientes eran cajas y el papel era el papel que iba encima de la caja, que llevaban la caja al otro tribunal. Ya es electrónico. Claro. O sea, lo que yo quiero plantearle, para que la gente entienda, es que no hay forma alguna de explicar y de justificar, por más tecnicismos y procedimientos, que se tardaron un año en llevar un dichoso papel de San Juan a Mayagüez y el tipo está en la calle y se convirtió en un prófugo. No hay forma de explicar eso. No hay forma de justificarlo. Sí, yo la tengo. No lo hay. Yo la tengo. Justificarlo, La respuesta a su pregunta yo la tengo, profesor. Falta de voluntad.
Pero es que también no falta podemos- pero ¿cómo tú le vas a además decir de a la eso, familia de esa dama? Hubo falta de voluntad es la para prestar a falta al de presunto asesino de su hija. diligencia. Es falta de diligencia. Y la falta de diligencia fue de quién. ¿Por qué? Porque eso le llegó a la fiscalía, eso le llegó al procurador general y tenían que pedirle el encarcelamiento de este individuo y el tribunal lo ordenaba. Colbert, el efecto del mandato es transferir la jurisdicción del caso nuevamente al tribunal de primera instancia. Por ende, el tribunal de primera instancia, hasta que no le llegue el mandato, realmente es como si no tuviera jurisdicción sobre el caso, como que no puede actuar sobre el caso. Por eso necesita legislación para que se resuelva que el tribunal de primera instancia puede tomar medidas cautelares una vez recibe la sentencia, aunque el mandato no haya llegado. La pregunta que yo tengo, perdone que quisita, es el mandato, el papel. El papel. ¿Se tardó un año en salir de San Juan a Mayagüez o se tardó un año después que llegó, un año en actuar después que llegó el mandato? Tardaron 6 meses porque fue el 19 de diciembre del 19 a junio de San Juan a Mayagüez. Y el reglamento del tribunal permite que el tribunal de instancia actúe siempre que lo diga la resolución. Si la resolución dice que el tribunal adquiere la jurisdicción y no tiene que esperar el mandato, pueden actuar sin el mandato, pero esa sentencia tiene que decirlo. Ok, pero ustedes entonces coinciden que fue el Departamento de Justicia que falló en pedir el reingreso inmediato de esta persona. Yo no dije... Durante 6 largos años. 6. Meses. Meses. Sí, pero es que lleva 6 años libre. Ah, bueno, lleva 6 meses, lleva 6 años libre desde que se recibió en el 2020 desde en que el Tribunal Estamos Supremo... en el 26. Claro, y en el proceso mató a alguien y en el proceso huyó. Bueno, se le señala como sospechoso esa muerte. Recordemos que hay una presunción de inocencia y no se ha hallado culpable, pero tenía que estar ingresado por la sentencia de 2016 de 69 años y no está ingresado porque alguien falló ser Pero usted dice que eso es muy común, que eso pasa, que hay muchos casos así. Que hay cientos de casos así. Deben haber decenas de casos aquí, claro. O sea, ¿Eso debe estar repitiéndose entonces? No creo que se esté repitiendo. Yo discrepo del amigo y hermano, porque no creo que eso no es común. Licenciado para mí esto Pito Elías, es totalmente anormal, atípico. No puede ser que esto es atípico. Esto es atípico. Esto es atípico. Ha pasado. Ha pasado. ¿Y cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? Bueno, como dice el compañero, el Supremo debe ordenar inmediatamente el reingreso, ¿verdad? Que tienen el poder para hacerlo. Debemos, en todo caso, para que esto no vuelva a suceder, legislar para que una vez baja la resolución que devuelve una sentencia de cárcel, inmediatamente el tribunal tenga jurisdicción para y que el juez pueda ahí mismo decir y se ordena su ingreso. Exacto. Eso es lo que usted me está diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Porque la sentencia que viene acompañando ese caso que se atendió en el Tribunal Supremo, no la tenemos en la mano, no es ser muy responsable en decirlo, pero probablemente dice y debe decir, se ordena el ingreso de inmediato, se exime de recibir el mandato para cumplir con la sentencia. Si no lo dice, necesita el papel porque no opera ex propio vigore, así como tal, ¿entiendes? Dios mío, pero y para esa época ya había internet, ya había notificaciones. El tribunal debe meter preso al delincuente y a los negligentes también que hicieron esto. A todos, juntito en la misma celda. Porque no hay manera de justificarlo. El Código Penal dispone para eso. Esto es un tema que definitivamente vamos a seguir machacando en él porque crea indignación. Hay un delito que se llama omisión en el cumplimiento del deber, pero debo pensar que aquí hubo falta de diligencia de algún funcionario en mover la cosa, porque ya tenían la sentencia del Tribunal Supremo de reingresarlo a prisión. Veremos a ver qué determina el Poder Judicial. Revocaron al Tribunal de Apelaciones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a los tres, licenciados. Y puede tener que ver también con el hecho de que fiscales han perdido su término o ha terminado su término y entonces no se le dio seguimiento al caso, puede ser. Muchos factores. Vamos a seguir hablando de este tema. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve. Margarita. No hay justificación. Bueno, usted votó en la encuesta, claro. Escuche y apunte, un 62% dijo que no está preparado para enfrentar una posible sequía. Ahí estoy yo. Gracias a todos por participar. ¿Y quiere que su voz se escuche? Probablemente sí. Así que si tiene alguna denuncia, escríbanos de inmediato a nuestro correo electrónico jugandopelotadura@tele11.com o quizás a nuestro WhatsApp, el número 939-272-0250. En Jugando Pelotadura, somos tu equipo.
Bueno, vamos a hablar del turismo interno. Boquerón se prepara para recibir la gran feria de turismo interno y Kimberly nos trae detalles. Adelante. Este fin de semana le espera mucha música, gastronomía y música en vivo en la gran feria de turismo interno en Cabo Rojo. El balneario de Boquerón tendrá 3 días de fiesta con artesanos, actividades deportivas y una cartelera artística de primera, con presentaciones de Pedro Capó, Joel y Randy, Joseph Fonseca, Los Rabanes, La Tribu de Abrante y muchos otros. Esta es una feria que nosotros hacemos todos los años y la intención es que todos los puertorriqueños puedan darse cita y puedan conocer en un solo lugar lo que tienen los 78 municipios de Puerto Rico hablando turísticamente para ofrecer. Este año ya empezamos a romper récord. El año pasado fueron 63 municipios que participaron. Este año ya son 71 municipios y más que eso, nosotros podemos reunir en un solo lugar municipios, artesanos, la clase artística, todos los programas que tiene la compañía de turismo para ofrecer. El evento libre de costo tendrá disponible el estacionamiento Rebecca Colbert y el estacionamiento del balneario, pero busca impulsar el turismo de la zona oeste. Yo creo que San Juan es nuestra capital, es bella, es preciosa, pero ya la gente por default va a llegar al viejo San Juan. Como nosotros le decimos al mundo, aquí en Puerto Rico y a los que vienen de afuera, que existen otros 77 municipios que tienen atractivo hermoso y que pueden visitarlo, pues esta es una de las maneras. No te pierdas la gran feria de turismo interno este fin de semana en Cabo Rojo. Bueno, amigos, definitivamente este tema de nuestro sistema judicial y cómo está operando indigna y no hay nada que lo justifique. Y vamos a seguir investigando definitivamente. También vamos a acudir al Departamento de Justicia a ver qué esfuerzos hizo la Fiscalía. Vamos a hacer lo que sea porque nos preocupa. Pueden haber decenas, dijeron, de posibles asesinos sueltos. Jorge, preocupa a cualquiera. Y yo creo que tanto la jueza presidenta como la secretaria de Justicia deben de atender este asunto y darle explicaciones al país, pero además nosotros mañana les vamos a compartir los números de encuesta del Ulton sobre los jueces y sobre los fiscales y los resultados no son muy positivos. Ojo. Hay desconfianza. Hasta mañana.